Buenas tardes, yo soy Michelle Andreina Parra Molina, estudiante del cuarto semestre de Administración en la Universidad de los Andes. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los documentales El Reventón 1, los inicios de la producción petrolera en Venezuela, 1883-1943, y El Reventón 2, hacia la nacionalización petrolera, 1944-1976, de Humberto Calderón Berti. También les hablaré un poco sobre el podcast Historia del Petróleo en Venezuela, también de Humberto Calderón Berti, y le daremos respuesta a estas incógnitas según mi opinión. ¿Es posible el rescate de la empresa petrolera en Venezuela? Y ¿es pertinente explorar otras vías de ingresos en concordancia con la tendencia económica mundial? Bien, pues empecemos. El Reventón 1. Los inicios de la producción petrolera en Venezuela, dirigido por Humberto Calderón Berti, ofrece un análisis exhaustivo de la evolución de la industria petrolera en Venezuela, desde sus inicios hasta el impacto que tuvo en la sociedad y en la economía del país. La narrativa comienza en 1883, cuando se inicia la producción artesanal del petróleo en Táchira. En el documental se detalla cómo, a pesar de ser un país predominante agrícola y poco conocido en el ámbito internacional, Venezuela se convierte en un actor clave en la geopolítica global, gracias a sus recursos petroleros. A través de imágenes históricas y testimonios, se muestra el proceso de exploración y descubrimiento que culmina en el famoso Reventón de 1922, donde brotaron 100.000 barriles diarios durante varios días. En este documental se destaca cómo la llegada del petróleo transformó la vida de miles de campesinos, que abandonaron la agricultura para trabajar en la industria petrolera. Este cambio no solo alteró las dinámicas laborales, sino que también provocó un gran éxodo rural hacia las ciudades, generando un crecimiento demográfico significativo y cambios culturales profundos. La producción petrolera impulsó la modernización del país, mejorando infraestructuras, servicios de salud y educación. A medida que Venezuela se posicionaba como el segundo productor y el primer exportador de petróleo del mundo, a finales de los años 20 surgieron debates sobre la explotación y control de los recursos. La influencia de las empresas extranjeras generó tensiones políticas y económicas que se reflejaron en discusiones sobre la soberanía nacional. El documental no solo narra estos eventos, sino que también invita a reflexionar sobre las contradicciones inherentes a esta relación entre el país y sus recursos más valiosos. Ahora hablemos un poco sobre el Reventón 2, hacia la nacionalización petrolera. El Reventón 2 es una continuación del análisis de la historia petrolera de Venezuela, centrándose en el periodo crucial que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la nacionalización de la industria petrolera en el país. Este inicia en un momento clave, 1944, cuando Venezuela emerge de los estragos de la Guerra Mundial. Este periodo se caracteriza por una rápida modernización impulsada por los ingresos petroleros. Calderón Berti utiliza imágenes de archivo y testimonio para mostrar cómo el país pasó de ser predominantemente agrícola a convertirse en un centro industrial y urbano. En el documental se destaca que gracias a la renta petrolera Venezuela experimentó un crecimiento económico sin precedentes. La producción de petróleo se duplicó entre 1946 y 1955, alcanzando más de 2 millones de barriles diarios. Este auge permitió al Estado invertir en infraestructura, educación y salud, mejorando significativamente la calidad de la vida de muchos venezolanos. Sin embargo, este desarrollo no estuvo exento de problemas. La modernización trajo consigo un éxodo rural masivo hacia las ciudades, creando tensiones sociales y desafíos urbanos. Las imágenes muestran barrios populares que surgieron rápidamente, pero también reflejan las desigualdades que comenzaron a emerger en la nueva sociedad urbana. Uno de esos momentos culminantes del documental es la discusión sobre la nacionalización del petróleo, que se convirtió en un tema central en la política venezolana. A medida que las empresas extranjeras dominaban el sector, surgieron movimientos políticos que exigían mayor control nacional sobre los recursos. El documental presenta el contexto político de la época, incluyendo el derrocamiento de la dictadura y el retorno a la democracia en 1958. El clímax del documental se centra en la promulgación de la Ley de Nacionalización en 1976, que marcó un hito en la historia del país. Esta ley no solo significó un cambio en la propiedad del petróleo, sino que también planteó preguntas sobre cómo gestionar este recurso para beneficiar al pueblo venezolano. El Reventón 2 no solo ofrece una crónica histórica, también invita a reflexionar sobre las paradojas del desarrollo venezolano. A pesar del crecimiento económico impulsado por el petróleo, el documental sugiere que esta riqueza no siempre se tradujo en bienestar equitativo para todos los ciudadanos. Las tensiones sociales y políticas que surgieron durante este periodo son presentadas como advertencias sobre los peligros del manejo inadecuado de los recursos naturales. Continuamos con un análisis del podcast de Humberto Calderón Berti, Historia del Petróleo en Venezuela. En este podcast se explora el papel fundamental que el petróleo ha desempeñado en la historia reciente del país, desde su descubrimiento en el siglo XX hasta la actualidad.
En este podcast se presenta una visión detallada de cómo la industria petrolera ha impactado en la sociedad venezolana, tanto en términos económicos como políticos. Se examinan temas como la nacionalización de la industria petrolera, las políticas energéticas del gobierno, los efectos de la fluctuación de los precios del petróleo en la economía del país, entre otras cosas. Además, se analiza cómo la dependencia excesiva del petróleo ha influenciado en la inestabilidad económica y política de Venezuela. Desde el descubrimiento de los primeros yacimientos petroleros a principios del siglo XX, Venezuela ha estado en el centro de la revolución energética mundial. Calderón Berti destaca en este podcast cómo el petróleo se convirtió rápidamente en el pilar de la economía venezolana, desplazando otras industrias y transformando la estructura social del país. Este cambio no solo trajo riqueza, sino también desafíos significativos. Uno de los hitos más importantes que se discuten es la creación de Petróleos de Venezuela, CA, PDVSA, en 1976, y la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en 1960. Calderón Berti explica cómo estas instituciones fueron fundamentales para que Venezuela controlara sus recursos naturales y se posicionara como un actor clave en el mercado energético global. La OPEP permitió a los países miembros coordinar sus políticas petroleras y estabilizar los precios, lo que benefició a las economías productoras. El auge del petróleo trajo consigo un periodo de prosperidad para Venezuela durante las décadas de 1950 a 1970. El ingreso petrolero permitió al país invertir en infraestructura, educación y salud pública. En este podcast se menciona cómo estos avances mejoraron significativamente la calidad de vida de muchos venezolanos. Sin embargo, el podcast también aborda los aspectos negativos del boom petrolero. A medida que aumentaban los ingresos, también lo hacían la corrupción y la mala gestión. Calderón Berti critica cómo las rentas del petróleo llevaron a una dependencia económica que debilitó otros sectores productivos. Este fenómeno contribuyó a una creciente desigualdad social, donde una parte de la población se benefició desproporcionadamente. En episodios posteriores, Calderón Berti analiza el declive del modelo petrolero venezolano, especialmente desde finales del siglo XX hasta la actualidad. La falta de inversión en infraestructura y tecnología combinada con políticas erráticas por parte del gobierno ha llevado a una caída significativa en la producción petrolera. Este descenso ha tenido consecuencias devastadoras para la economía nacional. La crisis económica derivada del colapso del sector petrolero ha desencadenado inestabilidad política. En este podcast se examina cómo el gobierno ha utilizado el petróleo como herramienta política, manipulando su distribución para mantener el control social. Esto ha resultado en protestas masivas y en un descontento generalizado entre la población. En un momento donde Venezuela enfrenta una crisis humanitaria y económica sin precedentes, el podcast sirve como un recordatorio de que el manejo responsable de los recursos naturales es crucial para el desarrollo sostenible. Las experiencias pasadas pueden ofrecer valiosas lecciones para reconstruir un futuro más próspero y equitativo. En conclusión, la historia del petróleo en Venezuela es más que un simple relato. Es una invitación a comprender las complejidades de un país cuya identidad está ligada a su riqueza natural. A través de este análisis exhaustivo, Calderón Berti no solo informa, sino que también provoca una reflexión crítica sobre el camino hacia adelante para Venezuela. Ok, continuamos con ¿es posible el rescate de la empresa petrolera en Venezuela? Desde mi punto de vista, sí considero que es posible el rescate de la empresa petrolera en Venezuela. A pesar de los desafíos actuales que enfrenta la industria petrolera en el país, como la falta de inversión, la corrupción y la inestabilidad política, existen medidas que podrían implementarse para mejorar su situación. Una estrategia clave para el rescate de la empresa petrolera en Venezuela sería promover la transparencia de la gestión, atraer la inversión extranjera, modernizar la infraestructura y profesionalizar la administración de la empresa. Asimismo, se debe establecer un marco legal claro que fomente la inversión y la eficiencia en el sector petrolero. Además, la diversificación de la economía y la generación de ingresos alternativos podrían contribuir a fortalecer la estabilidad financiera en la empresa petrolera PDVSA y del país en general. Si se implementan estas medidas de manera efectiva y se abordan los problemas estructurales, es posible lograr el rescate de la empresa petrolera en Venezuela. En resumen, aunque la tarea de rescatar la empresa en Venezuela no será fácil y requerirá un esfuerzo conjunto de diversos actores, considero que es factible si se toman las medidas adecuadas y se implementan las reformas necesarias en este sector. Para concluir con este video, es pertinente explorar otras vías de ingreso en concordancia con la tendencia económica mundial. Sí, es sumamente pertinente que Venezuela explore otras vías de ingresos en concordancia con la tendencia económica mundial. La diversificación de fuentes de ingresos es fundamental para reducir la dependencia excesiva de un solo recurso o sector económico, en este caso la industria petrolera.
Venezuela ha sido históricamente muy dependiente de los ingresos petroleros, lo cual ha dejado vulnerable las fluctuaciones del mercado global del petróleo y las crisis internas. Explorar otras vías de ingresos permitiría a Venezuela disminuir su vulnerabilidad económica y diversificar su economía, lo que a su vez puede contribuir a una mayor estabilidad y resiliencia ante posibles crisis. En concordancia con la tendencia económica mundial, es importante adaptarse a nuevos modelos económicos y mercados emergentes para aprovechar oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible. Por ejemplo, Venezuela podría considerar desarrollar sectores como el turismo, la agricultura sostenible, la tecnología y la energía renovable. Estas industrias tienen como potencial significativo para generar empleo, impulsar la innovación y mejorar la competitividad del país. Esto a nivel internacional. Además, la diversificación de la economía podría atraer inversiones extranjeras, fortalecer las relaciones comerciales con otros países